Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy vamos a hacer este hermoso bolso. Miren qué bonito queda y solamente vamos a trabajar con puntos bajos. Es súper sencillo y si estás comenzando no te preocupes, ya que este tutorial también es para ti. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tu comentario con tu opinión. Me encanta leerte. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: trapillo de 2 centímetros 100% poliéster, 2 asas de plástico de 12 centímetros por 8.5, ganchillo de 5.5, aguja lanera, tijeras, marcadores, metro. Los enlaces de donde compré estos materiales se los estaré dejando en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar dejando un poco de trapillo para irlo escondiendo debajo de los puntos bajos que vamos a hacer. En total van a ser 16 puntos. Ingresamos, tomamos de esta manera, así, pasamos el trapillo hacia enfrente, ok, hacemos una cadenita. Son 16 puntos que vamos a hacer en total, incluyendo esta que acabamos de hacer. Aquí llevamos uno, vamos a hacer 15 puntos bajos más. Ingresamos nuevamente hacia abajo, el trapillo lo tomamos así, revés hacia arriba, para que el lado plano quede hacia enfrente, así. Damos altura y cerramos. Ahí, pasamos hacia acá, este lo vamos a ir escondiendo hacia arriba. Nuevamente, llevamos 2, ahora con esta 3. 4, 5, 6. Aquí tenemos los 16 puntos y en la parte de arriba hay 15 cadenitas, ok. Tienen que contar que queden 15 cadenitas, empezando desde la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire, damos vuelta, luego esto lo escondemos bien o simplemente lo cortamos acá, el resto, ahí, escondemos bien que no se vea. Bueno, ahora acá vamos a hacer una hilera de puntos bajos, ok. Entonces eran 15 puntos, entonces vamos a hacer 15 puntos bajos sin contar o sin hacer la cadenita al aire. Entonces saltamos esta, la cadenita al aire, y nos dirigimos a al primer punto y vamos a estar tomando solamente la hebra de atrás de la cadena, esta, dejando intacta esta de enfrente. Solo la hebra de atrás la vamos a estar tomando en todo el tejido. Entonces aquí en medio, punto bajo, damos altura, cerramos, punto sobre punto. Mi última cadenita, ahí está, 15 puntos bajos. Vamos a hacer siempre, cuando seguimos a la siguiente hilera, vamos a hacer cadenita al aire, la cual no se va a trabajar esa cadenita al aire. Damos vuelta, la saltamos y nos dirigimos al siguiente punto, también tomando la hebra de atrás. Ahora vamos a hacer un aumento aquí al comienzo, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahí está, 1, nuevamente, 2. Ahora vamos a trabajar punto sobre punto y aquí en el último vamos a hacer un aumento, ok. Comenzamos haciendo un aumento acá en la primera y vamos a hacer un aumento acá en la última. En las otras solamente un solo punto. Y como les digo, en el tejido solamente vamos a trabajar siempre en esa hebra de la cadena.
Estoy terminando acá el penúltimo y acá el último. Vamos a hacer un aumento, 1 nuevamente ahí, 2, ok, así. La primera hilera lo hicimos sin aumento y la segunda lo hicimos con aumento. Cuando me refiero a aumento es solamente lo vamos a hacer en la primera cadenita y en la última, y los otros un solo punto. Vamos a girar haciendo una cadenita, damos vuelta, saltamos, siguiente. Aquí no vamos a hacer aumento, solamente punto sobre punto, y el total de puntos son 17. Cada vez que hagamos aumento le vamos agregando 2 puntos en cada hilera. Entonces antes eran 15, ahora son 17 puntos en los que vamos a trabajar. Ahí está. Mis últimos 2 puntos, 1, aquí 2. Ahí está, sin aumento, cadenita, damos vuelta, ahí, aquí aumento, 1, ahí mismo, 2, luego punto sobre punto hasta llegar al último punto para hacer nuestro aumento. Mi última, ahí está medio escondida, aquí el aumento, cadenita, y nos dirigimos a la quinta hilera. ¿Ok? Entonces estamos básicamente intercalando. La primera hilera fue sin aumento, luego la segunda aumento, tercera sin aumento, cuarta con aumento, ahora la quinta sin aumento, y así sucesivamente hasta llegar a la hilera número 9. ¿Ok? Siempre respetando hilera sin aumento, hilera con aumento, hilera sin aumento, y así sucesivamente hasta llegar, como les comenté, a la hilera número 9. ¿Ok? Aquí terminé mis 9 hileras. Vamos a hacer la cadenita para poder girar. De esta manera es que cuento lo que son las hileras. Aquí donde están estas lomitas es la primera hilera, ¿ok? Entonces estas dos es la primera hilera. Aquí está el punto bajo de frente, es la segunda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están 9 hileras. En este caso creo que voy a hacer una hilera más. Esta última hilera que terminé, la número 9, es sin aumentos. Creo que voy a hacer una hilera más con aumentos, la que le sigue, para que sea más grande mi bolso y no me quede tan pequeña como hice esta. Así que me quede más grande, más larga. Entonces voy a hacer una hilera más, o sea, le voy a agregar 2 puntos más. A ver, entonces terminamos la 9 sin aumento. Entonces vamos a hacer esta última mejor, la 10. Esto es opcional. Si la quieren más grande, siguen haciendo pues lo mismo, el mismo patrón. Una hilera con aumento, otra sin aumento, así hasta el largo deseado, hasta el largo deseado de su bolso. Entonces mejor voy a hacer hasta la 10ª con aumentos y sin aumento. Entonces aquí salto la cadena de al aire. Aquí en la siguiente vamos a hacer aumento, 1 y 2, y ahora sin aumento en todo acá hasta llegar al último punto, así, y el último punto acá el aumento, y terminamos entonces hasta la 10ª hilera, así, con aumentos y sin aumentos. La última es con aumento y terminamos con 25 puntos, ¿ok? 25 puntos bajos en total. Ahora cadenita al aire, damos vuelta, y acá voy a hacer, ahora voy a trabajar 25 puntos nada más hasta el alto deseado que gusten ustedes su bolso. Entonces solamente vamos a hacer puntos bajos sin aumentos, o sea, punto sobre punto, ¿sí? Cadena al aire, la siguiente, sin aumentos, ¿ok? En todas las demás hileras no vamos a hacer más aumentos, solo punto sobre punto,
así, ok. Así de esta manera, punto sobre punto, la última, y una vez terminada, cadenita, dan vuelta y siguen trabajando normal, ok, punto sobre punto, terminan, cadenita, dan vueltas y siguen. Yo voy a continuar haciéndolo de esta misma manera hasta el alto deseado y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas hileras hice sin aumento. Aquí estoy terminando. Me faltan estos dos últimos puntos, 1 y 2, cadenita y cortamos. Cerramos bien la cadenita para que no se vaya a soltar. Esta va a ser la parte que va a quedar dentro del bolso, ¿sí? Como se mira. Y acá la parte que va a quedar por fuera, así. Línea acá, luego las lomitas. Y acá atrás no está la línea, sino que están estas lomitas, ¿ok? Y después la línea. Entonces esta va a ser la parte que va a quedar enfrente. Entonces esto lo escondemos por debajo de todos estos puntos que va a quedar por la parte de adentro. Ahí está. Miren qué bonita. Entonces hice en total. Comenzamos haciendo 10 hileras en la cual iban intercalando entre aumento, no aumento, aumento y no aumento. Luego hice 20 hileras extras sin aumentos, o sea, solamente trabajando en cada hilera 25 puntos, ¿ok? Entonces hice sin aumento 20 hileras. El color es precioso, no sé si se logra ver bien en cámara, pero realmente es un color muy bonito. Ahí está, vamos a tomar medidas. Desde acá, 27 centímetros y con todo y asa, 34 centímetros. Aquí arriba, 12 centímetros y luego 22 centímetros. ¿Ok? Tenemos que hacer otra igual a esta. Por acá lo tengo. De igual manera, como les digo, esta va a ser así enfrente. Esta va a quedar por la parte de adentro. Este es el revés. Va a quedar por la parte de adentro. Y aquí la parte de enfrente. Entonces así. Pero a la hora que lo vamos a unir en este momento, entonces esta va a ser la parte que va a quedar fuera. Entonces así. Esta que va a quedar afuera. Entonces vamos a agregar por dentro por el momento. Y el lado que va a quedar por dentro lo vamos a agregar por fuera en este momento, solamente para poder hacer la unión. Ok, entonces estos son los lados que va a quedar por dentro. Ahorita los dejé por fuera porque vamos a hacer la unión. Vamos a agregar marcador. Después de esta que se ven aquí, 1, 2, 3, justo en la línea después del 3, aquí en este nudito. Acá. Ahí todo el punto. Entonces aquí se ven 1, 2, 3 y justo en la línea agregamos el marcador. De igual manera que este lado. 1, 2, 3, abajito. Aquí en todo este punto. Ok, 1, 2, 3, ahí en la línea. Ahí vamos a empezar a unir. Dejamos trapillo para luego esconder. Ahí, como les digo, así, y luego acá
ingresamos, pasamos hacia enfrente, hacemos una cadenita, ¿ok? Esto lo vamos a ir escondiendo. Luego vamos a tomar, miren acá, esta es una hilera donde están el nudito acá. Esa es una hilera justo en medio, aquí y acá. Luego esta línea acá es otra hilera, miren, ahí y acá. Aquí donde están estos dos, en medio, ahí donde están esos dos, en medio. ¿Ok? De igual manera acá. Una, aquí, todo el punto este, donde está este nudito, justo abajo, que es en medio de estos dos, y todo este. Entonces vamos a hacer puntos bajos. Ingresamos, damos altura y cerramos. Demos altura para que el bolso no se empiece a encoger una vez le demos vuelta. Siguiente, ahí está. Una línea, luego la línea de lomitas, medio, línea de lomitas en medio. Damos altura, cerramos. Línea, línea de lomita, línea, línea de lomitas, y así sucesivamente hasta llegar a la esquina. Aquí estoy llegando a mis últimos puntos, ahí. Después de la lomita, ahí. Luego, ahí están las cadenas de altura o la última cadenita que hicimos al aire para cerrar. Ahí no se hace nada, sino que en la cadena el último punto. ¿Ok? Pero vamos a tomar nada más esta hebra de acá, de adelante, y esta hebra de atrás. ¿Ok? Dejando intactas estas de adentro. Solo vamos a tomar esta con esta. Esta, sí, así, con esta. En esta primera, aquí, con esa, vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿ok? Para que le dé esa vueltica acá. Y no se vaya a encoger. Otra vez ahí mismo. Así, para que le dé esta forma. ¿Ok? Un punto para acá y otro punto para allá. Acá. En medio tomando esa hebra. Estoy en mis últimos 2 puntos. Aquí el último. Aquí en el último vamos a hacer un aumento. Una, ahí mismo.
2, tal como hicimos acá en el primero, luego punto sobre punto, luego en el último aumento. Y acá continuamos. Y una línea, todo el punto, acá, luego aquí, junto, está en medio. Ok, nudo con nudo, punto con punto. Ok, nudo con nudo, ahí se ve como el punto bajo. Este nudito con este nudito, este con este. Aquí estoy en mis últimos 2 puntos, este y este. Ahí. Y el último. En línea, todo el punto. Y acá. Así. Luego una cadenita. Ok, vamos a hacerlo un poco más apretadito este último, para que no se vaya a abrir mucho. Así. Y una cadenita. Cortamos. Y vamos a esconder bien por todos estos puntos. Una vez ya hemos escondido lo que son las hebras, damos vuelta. Y arreglamos bien. Estiramos bien acá. Miren por la parte de abajo cómo queda. Estiremos bien. Miren. Así queda por el lado. La parte de abajo. Por dentro. Queda bastante espacio. Acá le agregaré un magnético luego de que le agregue el forro. Entonces, para que cierre bien. Y le voy a agregar acá este accesorio. Miren qué bonito. Se lo voy a agregar por acá. Le agregué mi etiqueta. Miren qué bonito quedó. Y bueno, así nos quedó este hermoso bolso, muy fácil de hacer. Déjame saber si tienes alguna duda en comentarios, con mucho gusto te respondo. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle like y comentar para que este video le llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.